El origen del dogma, capítulo 10. El exilio en Babilonia. El nacimiento del Dios libro. El colapso. Bienvenidos. En el capítulo anterior vimos cómo el rey Josías fabricó una nación bajo un solo Dios y un solo templo. Un proyecto perfecto. En el papel. Pero en el año 586 antes de nuestra era, la realidad golpeó sin piedad. Los ejércitos de Babilonia entraron en Jerusalén. El templo fue incendiado. La ciudad quedó en ruinas. Y la élite religiosa fue llevada encadenada al exilio. El Dios invencible había perdido su casa. La gran pregunta fue esta: ¿cómo sobrevive un pueblo cuando su Dios es derrotado? Aquí es donde el dogma se vuelve indestructible. Bienvenidos al laboratorio de la fe. Bienvenidos a Babilonia. De la piedra al papel, el nacimiento del Dios libro. Antes del exilio, la religión dependía de un lugar. El templo de Jerusalén. Sin templo, la religión debía morir. Pero los mismos escribas que habían trabajado con Josías hicieron algo revolucionario. Mudaron a Dios. Del edificio al pergamino. En Babilonia se terminó de redactar, ordenar y editar gran parte de los textos que hoy llamamos Antiguo Testamento. Dios ya no vivía en una casa de piedra. Ahora vivía en un libro. Y si podías llevarte el libro al exilio, te llevabas a Dios contigo. La religión dejó de ser territorial y se volvió portátil. Así nació el Dios Escritura. El Dios que no necesita tierra, solo obediencia. La influencia persa, el cielo y el infierno. En Babilonia, el pueblo judío no estuvo solo. Entró en contacto con una de las religiones más antiguas del mundo, el zoroastrismo persa, y el dogma cambió para siempre. Aparecieron ideas que no existían en el pensamiento hebreo original. La lucha eterna entre el bien y el mal. Ángeles organizados en jerarquías. Demonios con nombres y funciones. Un juicio final. Un cielo y un infierno. El Yahvé guerrero de Josías comenzó a transformarse en un Dios cósmico y universal. Ya no solo era el Dios de una nación. Ahora era el juez del universo. No fue revelación, fue intercambio cultural. El dogma no descendió del cielo, se mezcló en la historia. El Dios que castiga por amor. La justificación del fracaso. Josías había prometido bendición, pero llegó la derrota. Jerusalén cayó, el templo fue destruido. El pueblo fue llevado al exilio. Entonces surgió una nueva explicación. Los profetas dijeron: Dios no perdió contra Babilonia. Dios nos castigó por no ser lo suficientemente fieles. El enemigo ya no era Babilonia. El enemigo era el propio pueblo. Así nació la teología de la culpa. Si sufres es tu culpa. Si pierdes es porque desobedeciste. El dolor se volvió prueba de fe, y la fe se volvió una prisión invisible. El dogma aprendió a sobrevivir incluso en la derrota, usando la culpa como herramienta de control. El nacimiento del dogma escrito. El exilio no destruyó a Israel, lo transformó. Nació una religión que ya no necesitaba territorio, sino obediencia. Dios dejó de vivir en un templo, y pasó a vivir en un libro. La ley se volvió patria, el pergamino se volvió frontera, y la fe se volvió identidad. El código de Josías no murió en Jerusalén, se perfeccionó en Babilonia. Porque cuando Dios vive en un texto, el texto controla al pueblo. ¿Y quién controla el dogma? Controla la memoria, la culpa y la identidad. No buscamos que dejes de creer, solo te invitamos a pensar. Yo soy tu ateo favorito. Y esto es Buscando la Verdad. ¿Buscas la verdad o solo consuelo? Donde otros se arrodillan yo me levanto. Te reto, defiende a tu Dios con pruebas, no con fe. ¿Cómo justificas tus crímenes sagrados? Comenta, soy tu ateo favorito. Ven a Buscando la Verdad. Te espero en el debate.